Saludos humanos y bienvenidos una vez más a Ciencias Sociales. Y en este web tutorial conoceremos los tipos de, valga la redundancia, conocimientos. Igual que en el video anterior, vimos cómo el pensamiento del ser humano, ¿sí?, fue evolucionando desde un pensamiento mágico religioso en el que se incluía el pensamiento mágico, totémico, monoteísta, politeísta, ¿sí?, hasta pasar por el empirismo y también por el conocimiento científico. Ahora vamos a ver exactamente los tipos de conocimiento, no cómo piensa el ser humano, sino cómo resuelve sus problemas, cómo resuelve sus dudas, cómo resuelve sus incógnitas. A eso lo vamos a definir como conocimiento. Ese bagaje cultural que el ser humano va adquiriendo, va dando, va escribiendo, ¿sí?, que por lo regular ese conocimiento nos va a servir para entender mejor el mundo en el que vivimos o también, lo que decíamos hace un segundo, cómo resolver un problema. Eso va a ser el conocimiento. Entonces el conocimiento lo conceptualizamos como ese bagaje cultural, esa rama de ideas, de teorías, de explicaciones que el hombre va construyendo, va creando para explicarse lo que le rodea y también para solucionar sus problemas. Así que entonces, los tipos de conocimientos van a dividirse en dos: los no científicos y los científicos. Que el día de hoy no vamos a ver los científicos, vamos a ver los no científicos. Es decir, los procesos a través de los cuales, o el conocimiento que crea el humano a través de la cual quiere explicarse el mundo. Y se va a parecer un poquito o mucho al video anterior. Así que, manos a la obra. Número uno, vamos a tener el conocimiento intuitivo, el conocimiento no científico intuitivo. ¿Por qué le vamos a llamar conocimiento no científico? Porque no va a pasar por eso tan mencionado, que siempre lo estamos sacando a la luz, del método científico. Estos conocimientos que vamos a ver, estos tres, ¿sí?, tienen la característica de que son producidos obviamente por el ser humano, ¿sí?, como todo conocimiento, pero la característica es de que esos conocimientos no van a pasar por ese método que mencionamos, en donde se experimenta, se comprueba y ya después se publica, sino que en estos tipos de conocimientos no científicos vamos a observar que salen a la luz, tratan de explicarnos o de resolver el problema que tenemos o de explicarnos el fenómeno que estamos viendo, pero de una forma intuitiva, religiosa o empírica. Vamos a conocer los tres. El intuitivo tiene por característica que es prácticamente instintivo, ¿sí? Corazonadas, por ejemplo, emociones, y que también hay un poco de lógica al respecto. Ejemplos de de un conocimiento no científico serían esos instintos o esas corazonadas que a veces sentimos de que a mí se me hace que esto puede pasar o que esto es la solución a esto. Intuición es entonces cuando utilizamos la lógica lo mejor que podemos para explicar un fenómeno que observamos o tratar de resolver el problema que estamos tratando de solucionar. Aquí en este caso, sus características es de que pueden ser inclusive instintivas. ¿Qué es el instinto? El instinto es lo que nosotros muchas veces ya tenemos, porque se nos heredó genéticamente, y que nosotros ya nacemos prácticamente con eso. ¿Cómo podemos demostrar que nosotros tenemos instinto? Un bebé, ¿sí? Cuando nace al mundo, nosotros podemos decir, pues el bebé no sabe nada. Pero realmente es de que sí tiene conocimiento instintivo, ¿sí?, o intuitivo. ¿Por qué? Porque el bebé muchas veces, ¿sí?, tiene emociones. Llora o grita o se pone contento cuando ve algo. Entonces, esa información, ¿sí?, que ya trae el bebé es el instinto.
Otro ejemplo del instinto, que lo podemos ver en un bebé, por ejemplo, alguien grita, ¿sí? Y el bebé se va a espantar o se va a quedar quieto, ¿sí? Pasmado, no te muevas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entiende que hay un peligro. ¿Cómo lo sabe? Instinto. Los papás y los papás de sus papás y los tatarabuelos y los bisabuelos y millones de generaciones atrás o miles de generaciones atrás han transmitido información a nuestro cerebro, y cuando nacemos esa información ya viene con nosotros. Entonces muchas veces esas acciones que muchas veces son automáticas, ¿sí? O pensamientos que son automáticos, los hacemos por instinto, es decir, que ya vienen dentro de nosotros. Entonces cuando el bebé escucha un ruido, se paraliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere ver dónde está el peligro, ¿sí? Y eso se va a quedar con nosotros toda la vida. Inclusive hay un estudio donde en Inglaterra, específicamente en Londres, Inglaterra, muchos niños empezaron a soñar o revelaban con el psicólogo sueños con lobos, que los lobos los perseguían. Los psicólogos empezaron a preguntarse por qué tantos niños de la ciudad tenían sueños con lobos. Así que hicieron un poco de investigación. Y realmente es de que había decenas de niños y de hecho no solamente era un fenómeno aislado, sino que en muchos años, en muchas décadas, a través del tiempo, existen niños que sueñan con lobos. Seguramente inclusive también nosotros hemos soñado con que o nos persigue un jaguar o nos persigue algún tipo de monstruo. Y entonces en ese estudio que se hizo en Londres, analizaron ciertos factores geográficos, genéticos, y se preguntaron, bueno, ¿por qué estos niños, por qué muchos niños, tantos niños, sueñan con que los lobos los persiguen? Geográfica y históricamente se dieron cuenta que existían lobos hace miles de años en Inglaterra, ¿sí? Así que entonces, los sueños que tenían los niños eran herencias que les habían transmitido de generación a generación, y que les había llegado a esa información de que existían animales, ¿sí? Animales que eran enemigos del hombre y que tenían que escapar. Así que entonces se dieron cuenta que muchas veces los sueños son entrenamientos que tiene el ser humano cuando duerme para prepararse para cuando despierte. Y los sueños entonces tienen la finalidad de que a nosotros nos van a preparar para enfrentar un peligro o para resolver un problema, ¿sí? ¿Cuántas veces nuestros abuelos o nuestros papás tenemos un problema y nos dicen, consúltalo con tu almohada? Y eso muchas veces funciona porque el cerebro nunca deja de trabajar, y cuando nos vamos a la cama pensando en algún problema, ¿sí? Muchas veces durmiendo, al siguiente día resulta que ya encontramos la solución. El ejemplo que les acabo de dar entonces del lobo que perseguía a los niños es porque el cerebro ya tenía información, ¿sí? En su cerebro primitivo, que recuerden que nosotros tenemos varias partes del cerebro, y en la parte inferior encontramos al cerebro, digamos, primitivo, donde se guardan las intuiciones o información muy, 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 muy básica que todo el ser humano, aunque nazca, aunque sea recién nacido y no sepa nada absolutamente, debe de saber. Entonces, los bebés no vienen al mundo en cero o en blanco, sino que sí tienen mucha información instintiva, ¿sí? Ahora, un ejemplo entonces, ahora otro ejemplo de instinto o de pensamiento intuitivo es cuando podemos resolver un problema o anticipar un problema sin necesidad de haberlo experimentado. Simplemente observando, simplemente poniendo en práctica nuestro instinto, nuestras corazonadas, nuestras emociones y la lógica, podemos solucionar el problema sin necesidad de ir y experimentar y realmente a ver qué pasó. Por ejemplo, estamos en la noche, ¿sí? Es la noche, ya estamos en la cama, ¿sí? Estamos en la cama y ya muy rico para dormir, y de pronto un sonido extrañísimo nos despierta. ¿Qué onda? ¿Qué fue eso?
Se escuchó como un tronido, algo. ¿Qué habrá sido? A ver, ¿se cayó algo o hay un monstruo debajo de mi cama? Tal vez después de pensarlo mucho, nuestro instinto, nuestra lógica, nuestra corazonada es, ya sé. O le preguntamos a nuestro papá. Y nuestro papá o nosotros mismos sacamos la solución. Es que escuché un tronido así como que venía de este lado, la pared. Alguien habrá rasguñado. Utilizando el instinto, las corazonadas, podemos llegar a la solución de que, ya sé. Es porque a la casa le pega todo el tiempo el sol. ¿Sí? Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que en la casa, ¿qué es lo que pasa cuando un objeto, ¿sí?, es expuesto mucho tiempo al sol? Se hincha, ¿sí?, se expande. El calor hace que ese cuerpo metal o de algunos materiales se expandan un poco, se hinchan. Y cuando vuelve a hacer frío se contraen. Entonces, la lógica me indica que seguramente fue el movimiento de la casa, es decir, como todo el tiempo le está pegando el sol, en la noche se enfría y reduce eso que se hinchó, ¿sí?, en el día. Eso sería algo intuitivo, que sin necesidad de haberlo visto, sin necesidad de haberlo experimentado, podemos darle solución utilizando las emociones, lo que sentimos, la lógica nos indica. O también, por ejemplo, cuando vamos caminando tranquilamente, ¿sí?, en la noche y de pronto nos toca caminar por una calle oscura. Hay oscuridad, no veo nada. Mi instinto, mi lógica me dice que puede haber peligro, ¿sí? Así que, no, ¿sabes qué? Mejor me voy por otra calle porque o me pueden asaltar o me puede pasar algo. Ahí entonces se pone en práctica el conocimiento intuitivo, que sin haber vivido una experiencia, ¿sí?, podemos intuir, podemos suponer que algo podría pasar y lo resolvemos, ¿sí? Obviamente, ¿es verdadero o es verdadero que nos vaya a pasar algo en la calle oscura? No lo sabemos, no es comprobable. Tal vez pasamos corriendo por la calle y no nos pase nada y vaya. Pero nuestra corazonada, nuestro instinto nos dice, mejor vete por otra calle. Ok, siguiente tipo de conocimiento va a ser el religioso. Conocimiento religioso. Las características que tiene el conocimiento religioso es que es dogmático. ¿Qué es un dogma? Un dogma es un pensamiento, un conocimiento que no se puede cuestionar, que no se puede sugerir que puede estar equivocado. No, es un dogma. Lo debes de creer y se acabó. No hay otra opción. El pensamiento religioso entonces es que es dogmático, no se puede cuestionar, simplemente creerse. No se le puede cuestionar, por lo tanto es impositivo. La sociedad, los padres de la iglesia, nuestra familia nos lo imponen. Cree en Dios, ¿por qué? Porque Dios existe. ¿Y cómo sé que existe? No lo puedo decir, pero cree en Dios, ¿sí? Entonces el pensamiento religioso es igual también un pensamiento no científico porque no se comprueban las cosas que leemos en la Biblia, no se han comprobado las cosas que sabemos que Dios hizo o que Dios no hizo, ¿sí? Simplemente nos trata de dar tranquilidad, es un conocimiento que, recuerden, el ser humano siempre quiere conocer y entender por qué sucede todo en este ambiente. Así que para darle tranquilidad al ser humano, se inventa el conocimiento religioso en donde no se preocupen, esto pasa porque Dios así lo quiso o esto sucedió porque Dios dividió el mar, ¿sí? ¿Lo podemos comprobar? No. Las características entonces del pensamiento religioso es de que son dogmas, es decir, no se cuestionan, se aprenden y se llevan a cabo por la fe, es impositivo, el ser humano o los individuos no lo aprenden, sino que se los imponen.
muchas veces es irracional. Es irracional porque muchas de las cosas no tienen mucha lógica de la religión. Y nos explicamos las cosas como le decíamos en el anterior video, es porque Dios lo quiso. Se acabó. Créelo, acéptalo y si no te vas a la hoguera. Bueno, eso antes. Y también se da el consenso. En esto, ¿qué significa el consenso? Es de que la mayor parte de los seres humanos lo aceptan como verdad y lo ponen en práctica. Este tipo de conocimiento también suele darle mucha tranquilidad al ser humano. ¿Por qué? Porque cuando no podemos entender un fenómeno o un problema, el conocimiento religioso nos tranquiliza. El ser humano tiene la necesidad siempre. ¿Por qué? Porque somos curiosos. ¿Sí? Y si algo no entendemos, nos da miedo. ¿Sí? Las cosas que no entendemos o que no conocemos nos dan miedo. Queremos entenderlas. Así que por lo tanto, cuando observamos algo que no entendemos, queremos darle una solución rápida, ¿sí? Para tranquilizarnos. Y muchas veces entonces el conocimiento religioso es quien llega al rescate y nos dice, tranquilo, tranquilo, eso que viste es causa divina. Eres un ser humano y no puedes entender la mente de Dios. Dios así lo quiso, Dios lo mandó, Dios lo hizo, tranquilízate tú. Ya, puedo vivir con eso. Puedo vivir con que ese fenómeno que no entiendo lo mandó Dios, con eso me quedo y es suficiente y puedo dormir tranquilo. Muchas veces el conocimiento religioso nos ayuda a sentirnos muy tranquilos. Finalmente tenemos el conocimiento no científico llamado el empírico. ¿Qué es el empírico? Es ese conocimiento que adquiere todo ser humano a través de la experiencia, a través de experimentar vivencias, ¿sí? Este tipo de conocimiento es el más práctico y este conocimiento sí ya tiene mucho de racional, tiene mucho de lógica y tiene mucho de análisis. Es decir, todo lo contrario al intuitivo y al religioso. El intuitivo son los instintos, las corazonadas, las emociones que ponemos en práctica para resolver algo o que nos valemos de esas intuiciones, ese instinto para resolver o explicar un fenómeno, ¿sí? Pero muchas veces no es resultado de un análisis muy concienzudo, no es muy racional a veces, simplemente una corazón o emociones que a veces resultan ser lógicas y a veces sí son realmente, sí son, no quiere decir que todos los conocimientos intuitivos sean falsos, muchas veces son ciertos. Un ejemplo es de que filósofos romanos intuyeron que existía un organismo archirrequete recontra diminuto que no se podía dividir y que conformaba todo lo que existía en el mundo, es decir, el átomo. Tenían microscopios para verlo y como para darse una idea de que existía, no, pero su intuición les reveló de que podía ser verdadero, ¿sí? Ok, ahora el religioso ya sabemos, es impositivo, son dogmas, alguien lo inventó y nos lo impuso a todos los demás. El empírico, ¿sí? Es el que se va a dar cuando el ser humano experimenta algo. Ejemplo, un día me metí a la cocina, ¿sí? Puse un sartén, me quería freír un huevo, no me di cuenta que el sartén tenía agua porque lo habían recién lavado y entonces prendí fuego, se empieza a calentar el sartén y el agua, cuando le pongo el aceite, ¿sí? Empieza a brincar el aceite y me quema. ¡Au! ¿Qué aprendí? A través de la experiencia que viví poniendo el sartén mojado, caliente y después el aceite, aprendí que no es buena idea, ¿sí? Que mejor debo de secar el sartén primero bien para después calentarlo y ponerle aceite. Eso es un ejemplo de conocimiento empírico. Es el que el ser humano obtiene a través de su propia experiencia y una vez que lo vive, aprende de esa experiencia y no lo vuelve a hacer o lo vuelve a hacer si le funcionó algo bien. Por ejemplo, a través de la experiencia, ustedes, por ejemplo, empiezan a estudiar la prepa y resulta que no entregaron nada de tarea, no participaron en la clase
o no llegaban a la clase y resulta que en el primer parcial 5. Ay, pero ¿qué pasó, profesor? Que es que si yo soy bueno, yo... A ver, aquí, ¿entregaste esas tareas? No. ¿Participaste? No. Entonces, para la próxima, haz tus tareas, participa y vas a salir mucho mejor. Eso también puede ser un pensamiento empírico, es decir, que a través de la experiencia, algo que vivimos, nos da conocimiento. ¿Sí? Hasta aquí estos fueron los tipos de conocimientos no científicos, los que utilizan emociones, instintos o la Biblia, dogmas o la experiencia, pero que no se ha realmente comprobado si son reales o no. No quiere, repito, no quiere decir que sean falsos o que sean verdaderos, no lo sabemos. Hasta aquí fue todo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Tipos de conocimientos científicos.